Bien, mi gente, amantes del maravilloso mundo de la lucha libre. Se levanta el telón y aquí está la emoción. Este es nuestro programa, El Debateo, con Teo Mota, Vladimir Suárez Coris y Noel Collado. Hoy como invitado, un boxeador, un periodista, un luchador o ¿cómo se llama? Un comerciante, un empresario de aguacate, Virgen de la Altagracia. El hombre tiene como 200 facetas. Nuestro querido amigo y hermano, Elpidio Núñez. Vamos a recibirlo con un aplauso. Elpidio Núñez. Muchas gracias por el aplauso. Al debateo. Elpidio, para hoy, a su orden. Nosotros siempre tenemos una agenda, aunque después, pues nos salimos de ahí, comienza el chaquetero a tirarte piedra y bucapié y esas cosas. Noel y yo siempre nos mantenemos así, pero él lo de bucapié nada más, tirando bucapié, misil. Bueno, el tema de hoy, ¿cuándo y por qué comenzó la decadencia de la lucha libre en la República Dominicana? Wow. Ese es el tema de hoy. La dinámica siempre ha sido nosotros traer un tema Color Visión en lo que queda del año. Es la dinámica de hoy. ¿Cómo le dijo? Ahorita salimos de ahí. Sí, en lo que queda del año nosotros traemos un tema cada semana. Traemos un invitado, lo debatimos aquí, hablamos un poquito sobre ese tema y podemos ahí interactuar un poco y así el público se empapa de lo que fue, de lo que es y de lo que viene también con relación a la lucha libre. ¿Verdad que sí? Bueno, la dinámica Color Misión. Estamos acá. Yo sé que la mayoría de los programas primero se dicen, mira, vamos a hablar de esto, pregunta esto, no me vaya a estar. Aquí está bien. Aquí me estoy enterando, en este segundo me entero de qué se va a tratar este tema, pero como yo estuve ahí, cuando empezó el declive, cuando estuvo en las buenas, en la primera, también ascendiendo, pues yo podría responder a lo que yo entiendo que sucedió en ese momento y le aseguro a ustedes que van a salir palabras sinceras de lo que verdaderamente se vivió en ese momento y qué pudo haber sucedido cuando comenzó el declive de la lucha libre en República Dominicana. Bueno, pero aquí estamos. Yo creo, pero yo creo que deberíamos empezar primero sobre la carrera del Pidio, porque el Pidio, como una persona polifacética y muy emblemático en la lucha libre, pues debería contar un poco de todas sus experiencias, ¿verdad que sí? ¿Qué quieren? ¿Que le haga una autobiografía? ¿O ustedes me preguntan? Bueno, ¿cómo comienza su carrera? Vamos a decir, la pasión por la lucha libre. ¿Dónde inicia? En la lucha libre. Bueno, yo vengo acá a la capital de República Dominicana, Santo Domingo, en el año 1982. Venía de ser campeón de boxeo en mi región, venía inclusive de representar muchas veces, tenía ya 60, 70 peleas, había participado en varios campeonatos de allá, fui primer campeón welter en un campeonato que allí es muy famoso, que ahora le llaman la Copa Independencia y que antes tenía otro nombre que tal vez lo recordaré en el transcurso, pero ahora no lo recuerdo. Cuando llegué aquí para la universidad, 1982, 14 de febrero de 1982, una persona que tiene 5 años dándose golpes todo el día, cuando no era peleando era guanteando y cuando no estaba ninguno de las dos salía para la calle a ver quién quería pelear, y tengo aquí 4 meses sin pelear. Ya yo no podía salir a la calle, yo quería ver a alguien que me dijera algo para pelear. Déjame ir a la lucha esta que dan en Color Visión, a ver cómo es el asunto. Y fui a la lucha. Era jueves, como alguna vez fue otro tiempo, creo, pero era jueves, sí. Cuando terminó la lucha, que recuerdo que la lucha estelar fue
una persona que usaba un radio, lo que nunca me acuerdo el nombre, que bailaba con el radio. Terminó todo y están recogiendo Ray Ramírez y Silvio Paulino ahí encima de la mesita de colaboración. Yo me pasé para allá, para el lado de ellos, ahí donde estaba el ring. Le digo, mira, a Silvio, mire, caballero, yo quiero hacer eso que hacen aquí. Yo soy boxeador en Santiago y yo creo que yo puedo hacer eso. Y se me dice, seguro. Aparece con aquel que está allí, aquel era Ray. Voy y le digo lo mismo a Ray. Dice, pues vaya el lunes a Eugenio María de Hosto y en la cancha pregunte ahí por Carlos Abreu y dígale que lo mandamos nosotros. Así comenzó todo. Wow. Elpidio, quiero saludarle primeramente, porque estos tigres no me han dejado. Noel está en cafeteo, pero en fin. Noel está en cafeteo. En cafeteo. Sí, sin patrocinio. Oiga. Sí, pero debo confesarme, ser fanático de Elpidio. Yo cuando él tenía su sección en la historia de la lucha libre, yo soy el que siempre le comentaba. Ya sé que sí, yo sé que sí. Con relación a todo lo que es el boxeo. Sí. No era chaquetero que me ponía, pero me podía hablar de Vladimir Suárez, recuerdo, tengo ahí. Elpidio, viene la pregunta, ¿cómo es que a usted le ha encantado desde antes de la lucha libre lo que es los cajetazos, los guantazos? ¿Cómo es que usted se inspira a lo que es el boxeo? Bueno, eso está simple. Yo daba seguimiento en el campo Tamboril, Canca la Piedra. No había muchas cosas que hacer, pero me gustaba la pelota y el boxeo. El boxeo lo seguía porque había un boxeador que murió, creo que precisamente 14, como ahorita ahí en febrero, pero creo que esta vez fue de noviembre del 76, por ahí, Fausto Ceja Rodríguez. Entonces mi papá decía que yo me parecía a él, y como yo me parecía a él, quería ser como él. Me fui a Santiago, al Estadio Cibao, a la parte del left field del Estadio Cibao, donde siempre ha habido un club que se llama Escuela de Boxeo Pedrito Cruz, y ahí comenzó el asunto. Ahí comenzó el boxeo y pues, empezó gustándome por ahí porque me parecía ese Fausto César Rodríguez. Además que parece que antes de saber de César Rodríguez ya lo hacía, porque en la escuela no había nadie que peleara con otro, que yo no me metiera a desapatar que le diera, a defender que le dieran. Entonces decía, es conmigo que va a pelear ahora. Pero tú y yo somos amigos, tú no has hecho nada. Bueno, pero tú le diste a mi amigo. Parece que siempre me ha gustado eso. Así comienza el asunto, dándole seguimiento a Fausto César Rodríguez, que mi papá decía que yo tenía un parecido con él. O sea, que éramos feos los dos, parecían que los boxeadores siempre eran feos. ¿Qué lo llevó a usted a inclinarse por la lucha libre? ¿Usted lo vio por la parte económica o simplemente quedó impresionado con lo que vio? No. Te puedo decir que cuando yo llegué a la lucha libre había ido una sola vez a ver una lucha, el Monje Loco y la Bestia de Colombia frente a Ya Veneno y Puma en Santiago. Me llevaron estando yo un niño y yo nunca más volví. Pero cuando vine aquí, 5 años peleando, como decía ahorita, todos los días, vengo aquí, vine a estudiar, como la universidad no me daba como chance para el boxeo, no encontraba dónde cercano, pues me fui, como decía ahorita, y podemos empatar este chico lo de ahorita, me fui a ver la lucha libre y ahí empieza lo de la lucha. Ya que no al boxeo, vámonos a la lucha, porque si no me iban a dar en la calle, me estaba loco de pelear con alguien. Y así llego a la lucha libre por el boxeo, porque no tenía dónde practicar boxeo. Agarré la lucha, pero no era un fanático del otro mundo, no, aunque le daba seguimiento, sí, por televisión, porque tenía que salir allá los viernes, que era la lucha antes, a las 8 de la noche a una iglesia, todos los viernes a las 7, a buscar 5 bancos prestados para llevarlo, para que la gente se sentara a ver la lucha debajo de un liconcillo de tamarindo que había en casa y un televisor. Entonces, ya yo estaba ligado, ya yo no era fan de la lucha, ya yo era un empleado, yo era el que cargaba los bancos para que la gente viera la lucha y la promo que servía Color Visión también cuando eso.
Ok. Así llegamos. Ok, perfecto. ¿Y usted era de la escuadra ruda o de la técnica? ¿O cuál era su escuadra preferida? Vamos a decirlo así. Mira, mi trabajo de luchador lo hice en la cuadra técnica con algunas esporádica participación bajo una máscara, muy poca en la cuadra ruda. Pero no dejaba de gustarme más, a pesar de que estaba en la técnica de la cuadra ruda, porque me llamaba la atención eso de estar debajo de una máscara y como que para mí, a mi entender, quien lleva una máscara debe ser rudo. Se ve muy feroz, muy qué sé yo, un personaje desconocido con una máscara para ser técnico, el técnico de un babyface que uno ve, una cuestión. Entonces, aunque era técnico, porque el campeón ya Veneno quiso que así fuera, pero me gustaba más lo rudo. Me encantó algunas ocasiones que tuve que hacer papel de rudo, no personaje, un papelito ahí en una lucha, una cuestión, aquel que no fue me encantaba mucho más lo rudo, pero la parte técnica fue la que me contrataron. Ok. El pidio, ¿cómo? O sea, qué raro ahora que, siguiendo en esa misma línea, qué raro que tú no hiciste la propuesta de ser rudo ya, que probaste las mieles de la rudeza. Toda la rudeza es lo que mejor deja, el mejor gusto. Sí. Bueno, voy a decir esto, que yo soy de la vieja escuela, que a uno no le gusta estar contando cosas, pero para poder dar una respuesta veraz a eso que tú estás diciendo, que es raro, te puedo decir que una vez el difunto Relámpago Hernández tendría orden de arriba. Me llamaron en Color Visión que pasara para el otro camerino para ponerme el traje de Chun-Li, porque faltó Chun-Li, no sé. Y cuando me puse el traje de Chun-Li, el difunto Relámpago Hernández me vio y me dijo, ese Chun-Li la va a regar. Todo el mundo va a saber que ese está muy flaco. Y a la otra semana yo llevé, no sé cómo se llama aquí en la ciudad, en mi campo se llama chambra o imperdible, lo que le ponen a los niños para los pañales cuando se usaban. Perfecto. Entonces me amarré una toalla, la doblé bien gruesa y me la puse como yo hubiese sido un barril, como un andullo, con mucho imperdible. Entonces me puso el traje. Dice Relámpago, ahora te está viendo mejor, pero no valió de nada, no era la semana anterior que me quería. O sea que mi propuesta no llegó de mí. Esa propuesta me la hicieron ellos, pero fue para sustituir a alguien, o para sustituirnos a alguien, no, para representar a alguien que no estaba en ese momento. Además, después que yo sé lo que quiere decir conservador, yo era una persona muy conservador, no me iba más allá de lo que de la regla o las condiciones me decían. Si me decían, yo estaba dispuesto, pero yo nunca pedía, nunca exigía. El pidio, una lucha legendaria que Bobby siempre recuerda tuya, que te dieron una golpeada, pero una golpeada. Si puedes hacer, sí, mira que te estoy llevando suave. Si puedes hacer esa anécdota, por favor. Primero déjame decirte que Bobby sí tiene poca memoria, porque si solamente se acuerda de una lucha que a mí me dieron una golpeada, porque a mí me dieron docenas de golpizas y Bobby se acuerda de una nada más. Pila de golpe. Mira, no sé a cuál específicamente él se refiere, como te digo, fueron tantas, pero hay una de ellas que me da miedo, más que recordarlo porque me dieron gol mucho. Es una que estamos en pareja. Bueno, yo estaba activando Carlos Abreu haciendo un personaje no me acuerdo qué personaje, y estaba participando Titi. Titi era un panameño que luchó mucho aquí con diferentes nombres. Inclusive creo que Titi fue el primer que yo conociera, fue el primer supermédico. El asunto es que Relámpago Hernández entró a la lucha a llevar
a Mr. T, número 2, y de árbitro y de narrador o presentador estaba el otro, sí, Tamares. En fin, la lucha me da susto porque el único que estoy vivo de ahí soy yo y el árbitro Belén que participó. Y venga, es que ya no estamos acabando, porque mira todos los que están ahí cuando me veo. Yo no veo que me están dando, veo que todo el mundo está muerto. Relámpago, Mr. T, creo que todo me salió, porque era como un 3-3 que estaba. El asunto es que nada más de lo que estamos ahí, estamos Belén y yo solamente vivos. Carlito está muerto. Y eso sí me da miedo. No me da miedo los golpes que me dieron, lo que recuerda Bobby. Más miedo me da de esto. Pero yo tuve a cualquiera le da miedo el vídeo. Concho, porque me estoy mirando que soy yo y el árbitro Belén. Digo, ya los próximos es uno de los dos. No, otro no había, uno de los dos. Okay. Elpidio, y ese nombre de Elpidio Núñez, ¿eso es un nombre de pila o fue un nombre de luchador? Porque todos te conocemos como Elpidio Núñez, el boxeador, el abogado, el karateca, el luchador, empresario y todas esas cosas. Y todo el mundo, Elpidio Núñez, Elpidio Núñez. ¿Ese es el nombre de pila o fue el nombre de luchador? El de pila era Giovanni Mota. Ese es mi nombre, Elpidio Antonio Núñez. Ese es mi nombre. Ahora bien, ¿por qué ese nombre? No lo pedí yo. Como yo venía de ser boxeador y había sido campeón, como dije ahorita, en la categoría welter, o sea, yo en Santiago tenía mi público. En los tiempos que yo llegué, eso es puede ser una conjetura mía, ¿me entiendes? Tal vez no fue así, pero en los tiempos que yo llegué, analizando yo después, se había ido el Caballero Negro, que era el ídolo del Cibao. Entonces yo me di cuenta que para cada pueblo donde iba la lucha libre, donde iba más personas, Jack Veneno o la empresa Vampiro ponían un ídolo. En la Romana pusieron a Mr. Romana, luego que el gordito de la Romana, en Santiago que el Caballero, que después que se fue, vinieron otros representados de Santiago, en La Vega los veganos de Induvega, o sea, los pueblos donde iban más gente, ya Veneno tenía un ídolo. Cuando se va el Caballero Negro, quien llega soy yo. Recuerdo que entonces cuando nos presentamos de Ya Veneno, Carlito le dijo, mire, él es de Santiago, él fue boxeador, él es esto, él es aquello. Empezaron a preguntarme el difunto Cao, no sé si en la oficina o creo que fue ahí en el Eugenio María de Hostos. Pienso yo que ellos pensaron lanzarme como un sustituto del Caballero Negro, no por la calidad que pudiera tener el Caballero Negro que yo tuviera, sino por el motivo económico. Como negocio que era, necesitaban a alguien de Santiago que no estaba, porque Santiago metía en el estadio 5, 6, 7 mil gente. A veces decían en la arena 10, 12, no creo nunca que llegara a eso en ninguna parte. Era 6 o 7, quizás. Eso se exagera siempre, no en la lucha, en todo, hasta en política. Entonces, pero también ya Veneno, no sé si todos los promotores y Cao tenían una creencia que si la primera lucha se daba mala, floja, como decían ellos, las demás seguían así. Y yo tuve la suerte de ponerme en pareja por mucho tiempo con un gran luchador, más conocido que yo por ustedes y por todo el mundo, que es el Terrible Veneno. Ya llevaba la ventaja de que tenía el público del Terrible para mí también. Y yo me afanaba porque el público se metiera en la lucha. Eso lo llevaba yo del boxeo. Ya yo sabía cómo manejar gente. Yo venía de manejar más gente en Santiago, en el boxeo, que en la misma lucha. Parece ser que mirando el negocio, ellos dijeron, no, vamos a dejar la primera lucha y vamos a traer este muchachito que anda por ahí, que es la Maravilla del Cibao. Entonces trajeron a Maravilla del Cibao, lo pusieron como representante. El monumento de Santiago le pusieron una llave inclusive que le ponían para representar como Santiago y la gente fuera a verlo. Y a mí me dejaron haciendo primera lucha. Fíjate que me ponen la faja welter, me la gané al difunto El Cuervo, la retuve con varios luchadores después. Pero
con todo y eso, me ponían en primera lucha y en los lugares como el Eugenio, donde ya tenían primera lucha siempre montada en pareja y cosas, me ponían, o en la televisión más bien también, a puentearle a luchadores que en la siguiente semana o la siguiente lucha iban a ir como estelaristas. O sea, ellos vieron en mí la dualidad de que yo podía hacer primera lucha, así me ponían en los pueblos, y de que podía puentear sin dañar un luchador extranjero o que fuera a hacer una pelea estelar, porque cualquier luchador por de baja que sea, puede dañar un estelar. Porque si lo pone a lucir feo, ¿quién va a ir a ver después? No, pues si con el Pidio Núñez, pues el Pidio le hizo eso, ya Veneno, ¿para qué lo vamos a ver? Ya no lo come. Entonces, eso es parte del negocio. Parece que ellos vieron esa dualidad en mí. Primera lucha y para hacer puentes con lo que van en el estelar. Y ese trabajo me pusieron. Y entonces, creo que esa fue la razón por la cual yo era primera lucha y no era un estelarista en el momento. El Pidio pregunta. Ajá. Sí, Mota. Lo que pasa es que recuérdate, el Pidio, que siempre cada luchador tiene un papel, un personaje que hacer. Primera lucha, segunda lucha, tercera lucha, ya ahí va ahí viene el estelar, la semiestelar y viene la estelar. Esos luchadores van ahí de mayor a menor. Sí, perfecto. Por ejemplo, hubo un luchador, Terrible Veneno, que tú lo acabas de mencionar, que a propósito va a estar con nosotros la próxima semana también. Aquí. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, esa era su función de él. Primera lucha. ¿Por qué? Porque era prácticamente una garantía. Por ejemplo, el Terrible Veneno, ya se sabía que la primera lucha, eso era una garantía. El Espartaco, Terrible Veneno, sí. Eran muchachos que tenían una primera lucha garantizada. Había caliente, como le gustaba. Como el Super Ninja, wow, se me va el nombre de ese morenito de Cristo Rey. Allá había una lucha garantizada, la primera lucha, y siempre nosotros, cuando éramos fanáticos, de ahí tomábamos el pulso. Como iba la primera lucha, así iba la cartelera. Entonces, la primera lucha siempre un poco larga, para darle espacio a los fanáticos que llegaran. Entonces, cada persona, cada luchador hacía un papel, hacía un trabajo. Sí, perfecto, perfecto. Abriendo un paréntesis en lo que Mota dice y en lo que tú decías, el Pidio, me hago la siguiente pregunta. ¿Es una cábula o realmente eso sí realmente era el termómetro de medir lo que es una cartelera, la primera lucha? ¿O era una cábula más bien? Ayúdenme ahí. ¿Tú te haces una pregunta o nos lo haces a nosotros? Exactamente, ayúdenme ahí. Es una pregunta que me estoy haciendo. Mira, podrían verlo como cábala, sobre todo en el caso mío que te hablé ahorita de Ya Veneno y Vampiro Cabra, que era tan cabaloso que coleccionaba loco, y Ya Veneno coleccionaba relojes y pipa. O sea, eran cabalosos de por sí. Entonces ellos podrían tenerlo como cábala, pero en el hecho se da que si tú calientas a la gente y le gustó, de ahí hasta mirar para arriba a los siguientes luchadores, la gente lo va a coger y se va a sentir bien, entonces va a ir más a la siguiente cartelera porque le gustó esta. ¿Entiendes? Entonces, aparte de que puede hacer o verse como una cábala o no, es una realidad. Si tú vas caminando, aunque dicen en política, dicen que las cosas no son como comienzan, sino como terminan, parece que la lucha es lo contrario. Parece que la lucha es lo contrario. Las cosas no es como terminan, es como comienzan, porque como comienza es que va a continuar. Entonces, podría ser cábala para él y para cualquiera, pero puede ser una cábala que también sea realidad, que sea así. En el hecho se da que es así, que si se calienta lo primero, lo demás sigue caliente también. Bueno, entrando en el tema de nuestro debateo, yo quiero que el Pidio Núñez nos conteste esta pregunta. ¿En qué año comenzó a notarse la caída
de la popularidad de la lucha libre dominicana? Yo tengo un punto ahí que lo doy exactamente. La lucha libre comenzó a caer o a notarse, que yo anotarla, cuando tumbaron el Parque Eugenio María de Hostos. Mire, cuando yo tuve que ir al Estadio Quisqueya, que no sé cuánto cogerá esa parte de la grada y la cosa ahí, preferencia, pero me imagino que cogerá 5, 6 o 7 mil personas, tal vez con 600, 700 gente regada, que se veían como si fueran 50 personas. Eso daba una tristeza a nosotros como luchadores y al público, ni se diga. Entonces ya luego que se vio que no iba a poder ser posible, ahí lo llevan a donde se está luchando ahora, Teo, al pabellón de gimnasia, creo que fue. Ahí luché yo como 3 veces, y 100, 3 o 4. Y se veían más gente, pero era la misma cantidad, porque ahí se puede reunir en el espacio menor, y aunque sea la misma cantidad de allí. Pero sé que para la parte económica se veía que no estaban entrando. Y luego entonces fue cayendo. Entonces nos llevan, la que era los domingos en el Eugenio María de Hostos, se va al Anfiestudio de Colorvisión, que entonces la gente iba jueves a Colorvisión y regresaba domingo. Entonces, no sé, que tú verás mañana, como se veía sábado en la televisión, tú verás mañana, domingo, ¿qué te voy a hacer? Pero caramba, ¿qué tú le vas a hacerlo ahí? Porque ahí mismo que tú solo vas a hacer, no es lo mismo que decir que lo que te voy a hacer en el Eugenio. Y vieron como tanto detallito que conllevó el derrumbe del Parque Eugenio María de Hostos, que combinaron para que también fuera el inicio del derrumbe de la lucha libre. Hubieron otros, pero para mí ese fue el inicio, donde yo lo noté. Pregunta Elpidio, eso del parque, ¿en qué año ocurrió? Para mí fue cuando murió Vampiro Cao, que ahí empezó el asunto a decaer de verdad. La parte administrativa no sé qué tanto tuvo que ver, pero nosotros los que no teníamos acceso a la parte administrativa, pero sí teníamos acceso al evento, porque estábamos dentro del, yo lo vi dentro del evento. Para mí, para responder tu pregunta, eso fue como 1988. Habría que buscar ahí cuando este señor Cristóbal Marte, el de la Reina del Caribe, fue secretario de deporte, porque él era el secretario de deporte cuando eso, Cristóbal Marte, y se dice que fue asunto de egoísmo, de ver que nadie iba a ver el voleibol al centro olímpico, donde fuera, no recuerdo, bueno, ahí mismo quizás en el pabellón de voleibol del centro olímpico, y sí la gente iba a ver la lucha libre. Entonces dicen, bueno, que él como secretario de deporte mandó a tumbar con un proyecto, lógico, vamos a hacer tal cosa, que yo qué, pero detrás lo que había era darle fuerza al voleibol, quitarle el público a la lucha para llevarle al voleibol. Eso se comenta, eso no es un asunto mío. Vuelvo y digo, como dijo ahorita, puede ser una conjetura, más no ni siquiera una conjetura mío, porque eso se comenta, que eso fue por la razón por la cual tumbaron el Eugenio, para unificar eso a la pregunta anterior de cuándo pienso yo que comenzó el declive de la lucha libre. Y se decía también que era por el béisbol también. No solo en aquellos años. No, el béisbol no. Era ya el vídeo dijo. Pero entonces, dime, ¿qué hicieron ahí? Porque ¿qué se ha hecho ahí? Ahí no se ha hecho nada. Bueno, hicieron, sí, como no. Ahí hay una pila de agua para contaminaciones de virus, de mosquito, el dengue, que le va a dar beneficio a los farmacéuticos, a los médicos, con los niños cogiendo dengue, con todos los mosquitos que yo veo que hay ahí, y alimaña, y le van a dar beneficio también a los doctores, a los seguros. O sea, se ha hecho algo, pero no a favor del deporte, sino a favor del bolsillo. Eso sí fue bueno. Bueno. El tiempo va corriendo, vámonos, ya le hemos pichado huevitas, como la que le están pichando a las águilas que están por allá volando alta. Este equipo no hay que juegue con ellos, pero que le están pichando huevitas, como le estamos mirando el Pidio. Vamos a tirarle duro ahora al Pidio. Tira la dura. Bueno, le voy a pichar una media fuerte el Pidio.
Dale para allá. El Pidio, usted Sí. que es erudito, un conocedor del boxeo, le voy a pichar la siguiente. Dígame Sí. usted, el top 5 del Pidio Núñez, de los mejores boxeadores del país, y su top 5 de los mejores luchadores. O sea que sería un top 10. 5 boxeadores y 5 luchadores. Bueno, dominicano el primero, y puedo borrar todo lo demás siquiera por los resultados. Este muchacho de aquí, de la cañita de aquí, Joan Guzmán. Joan Guzmán. Joan Guzmán tiene que ser el mejor boxeador dominicano. Fue el que más defensa hizo, por tanto fue el que más retuvo. Desgraciadamente un problema de tiroides lo sacaron cuando quería tener 130, siempre tenía 150 y subía a las 150, entonces cuando empezaba tenía 160, pero para mí ese debe ser el número 1 por asunto de resultado, porque si a mí me fueran a hablar del mejor boxeador que tú conociste y ni siquiera fue campeón, se llama Antonio Espinal de Santiago, no Ignacio Espinal, Antonio Espinal. Pero por asunto de resultado, el número 1 debe ser Joan Guzmán. El número 2 es un Espinal, pero de Santiago. Ese es Ignacio Espinal, para mí. Recuerden que yo soy de aquella época, podrán haber muchos buenísimos de ahora, pero soy yo lo que yo conozco, ¿no? Ese sería un número 2. Un número 3, vamos a bajar de Caribe tú, porque usted con Espinal y Espinal. Bueno, vamos a pasar a Caribe Tour o a Extrabús y que mande lo de la promo, por cierto. Que lo mande. Mire que usted parece chofer de ellos con el saquito, con el abriguito. Concho, me voy a poner otra cosa entonces. Esa fue madura. Esa era madura. El Soldito Neri. Que lo vas a chocar. El Soldito Neri, aquí tengo un nieto. El Soldito Neri, sin haber sido campeón de Santiago, para mí está entre los primeros 5, no el segundo ni el primero ni el segundo. Te buscarán por ahí la hoja del Soldito Neri. Y número 4, es asunto de memoria, no es asunto de que yo sé, no sé. Oye, antes de pasar a los luchadores ahí, usted sigue la carrera. Déjame esos 3 boxeadores, y nos vamos con los luchadores. ¿Sigo la carrera de quién? Antes de pasar a los luchadores, ¿usted sigue la carrera actual ahora mismo del boxeo dominicano? De algunos. Solamente de algunos, como ha dicho, pues yo puedo decirle por aquí que tengo el honor, sin saberlo, de que en Santiago, en Tamboril, pusieron un gimnasio de boxeo y le pusieron mi nombre, Escuela Club de Boxeo El Pidio Núñez. Tengo que visitar a esos muchachos y agradecerles. Y ellos están hasta participando en campeonatos por allá. Y de ahí tengo un peso completo que se llama Alexis García, que se lo enseñé yo desde pequeñito. Y le doy seguimiento por él, a la cartelera donde participe, y de ahí me fui empapando con Caballo Bronco, que peleó en alguna cartelera que él peleó también. Me empapé también de los boxeadores actuales, pero de verdad que lo mío está más universal. Más que la parte dominicana, yo analizo más lo internacional, pero le he tenido que dar algún seguimiento por eso, porque tengo un muchacho, son 2 ellos, pero Alexis es el que más se ha destacado en el peso completo. Bien. No, sí, también citándole al público a que como los dominicanos no somos muy allá con el consumo en sí del boxeo en general, vamos a decirlo así, pero sí, hay muchos muchachos y la carrera de Rohan Polanco, ese boxeador que yo estoy viendo últimamente, hay que ponerle mucho ojo a ese muchacho. Está, mira, fenomenal. No sé si lo he escuchado, pero Rohan Polanco, hay que seguir esa carrera. Sí, cómo no. Bueno. Cómo no, sí. Aunque a veces me confunden a mí, porque cuando una empresa, como ahora son empresas, emporio, quieren poner un boxeador el mejor del mundo, ellos lo hacen,
pero también el bueno, a veces quieren ponerlo que no es tan bueno para subirle, hacerle este récord a otro. Entonces, eso me confunde mucho. Pero cuando hay calidad, como en este muchacho, como en Roja, se ve. Aunque pierda una pelea, porque no sabe si pierde porque pusieron para que perdiera. Porque el negocio está por encima de lo que es el deporte. Sí, totalmente, totalmente. Pasemos ahí a los luchadores ahora. Vamos a ver. A donde le gusta el chaquetero. Polanco. Sí. Validando. Troyan es Polanco, ¿qué se llama el hombre? Eso es lo que el le hace a los luchadores. Roja. Yo entendí Troyan. Dije, bueno, una marca preservativo. No, Ok. Una batalla que se llamó la de Troya, donde la gente se metieron debajo del caballo gigante, aquel que pusieron en Atenas, fue, ¿no? Sí. Y hay una marca preservativa que Troyan. No lo conozco. No lo conozco. Vamos con los luchadores ahora. Los luchadores. Bueno, decía que había que hacer un comentario antes de, primeramente, los luchadores, decirle, ya no se guardan secretos. Entonces, por tanto, podemos decir que el luchador, el mejor no es el mejor. El mejor es el que más le convenga al negocio. ¿Quién dijo que yo no podía hacer lo que hacía fulano, que era el campeón, o que él no podía hacer lo que yo hacía? Pero estaba limitado a mí a hacer esto y a hacer aquello porque él era la estrella o porque era yo. Entonces, exacto, por tanto, lo más destacado, yo podría decir, ¿te refiere a la historia de la lucha dominicana o a luchadores actuales? Dominicanos. Yo siempre he dicho que el mejor luchador dominicano que yo conociera, sin importar dónde lo pusiera la empresa, se llamó Relámpago Hernández. Para mí el número uno era Relámpago Hernández, por la versatilidad que tenía de cambiar de personalidad dentro de un mismo combate. Si había que volverse un Satanás, tú te creías que era Satanás. Si había que volverse suave, te daba cariño para coger. ¿Te entiendes? Entonces, como hombre espectáculo, como Bad Fair, sería un tipo malo, y el Baby Fair también, porque hacía las dos formas. Para mí era más completo luchador. Un segundo luchador, le voy a decir cosas que me van a criticar por ahí, porque todo el mundo quiere que yo diga Tromán, no, un segundo luchador para mí de los mejores, se llamó el Monkey, está en Italia, creo. Había que estar al lado de ese muchacho, había que luchar con él. La inteligencia que tiene ese muchacho y todo lo que había que hacer, él lo hacía. Pero estaba asignado, igual que yo, a hacer primera lucha, porque ese era el trabajo de nosotros, ese era el rol de nosotros, y la persona que respeta los lugares donde está se queda en su rol. Pero desde ahí, el que está dentro puede ver la calidad que tiene. Y Monkey, aunque fuera en ese rol, para mí es uno de los mejores luchadores que yo conozco. Un tercer luchador está en Bonao, en un colmado, allá está. El otro día me regaló un Mavi una cosa por allá. Se llama el Supermédico. El Supermédico, el nombre de William. El Supermédico. No sé si lo conocen. El Galeno, o sea, lo último era bueno, un supermédico, un médico bueno, y un galeno es otro médico bueno, pero en otra parte siguen siendo los mismos. Ese sería un número 3. Jack Veneno, evidentemente hay que ponerlo entre los 5, porque por el carisma que tenía, ya Veneno no tenía tamaño para ser el personaje que caló en la gente. Ya Veneno no tenía músculo, ya Veneno era tabarrigón como yo, pero caramba, tenía un carisma y una inteligencia natural y un dominio de lo que era el escenario, de lo que era el público, porque no es yo ir a dar 3 galletas, hay que dar una y coger lo que ellos le llamaban time, para que el público coja el sabor. Entonces, cuando el público se incomoda lo que son afecto a ese que le están dando, o se alegran lo que son contrarios al que están golpeando, entonces ahí tú vuelves. Entonces el público vuelve y coge. No vale nada hacer 80 cosas rapidísimas y no deja que la gente ni siquiera la digiera. Entonces no la va a gozar. Y ya Veneno era un maestro en eso, por eso tiene que estar entre los primeros 5. Ese sería el número 4, ¿verdad que sí? Sí. Un número 5. Wow, este muchachito que yo veo aquí, para ponerlo moderno,
el pequeño que tiró la faja al ring. Adrián. Tremendo luchador ese muchacho. Adrián, tremendo luchador, aunque creo que lo vi el otro día en una lucha, fue a él, de la empresa de ustedes, que no me gustó porque era muy rápido, no sé si era él era muy rápido y muy buen luchador con el que luchó, pero el otro tenía un estilo como eran los americanos antes, al pasito, qué sé yo. Entonces como que no pegaba el estilo, no podían hacer el time entre los dos, entonces la lucha no se veía bien. Creo que era él. Jacobs. No recuerdo cuál fue, pero fue una primera lucha que pusieron. Dos muy buenos luchadores, pero entonces estaban, como dicen en la música, fuera de tiempo. Y hay que combinar la armonía con el tiempo de música. Y en lucha hay que combinar. Hay que hacer el espacio para aquel de tiempo, para que dé tiempo, que en lo que él te da un paso para allá, para coger aire, aquel lo de hacia atrás para que coja dos. Entonces, cuando haya que dar, estén combinados, pero entonces daba uno para atrás y otro para adelante. Pero ese muchacho, para mí, él tiene que estar entre los mejores luchadores para poner uno de lo de ahora. Ahí tiene los 5. Dijimos que fue Relámpago Hernández, Monkey, William el Galeno, Jack Veneno y Adrián. El pequeño gigante de la lucha libre dominicana. Así mismo. Sí, sí. Dale un hongo, Mario. Viene Bucapié, Cuyo Núñez. Otra preguntita. Bueno, dele, Teo. La gente comenta y la gente dice, el que más dice es un amigo de Vladi, que Ric Flair hizo 4 peleas en la República Dominicana, cuando todo el mundo sabe que eso es una mentira. Que fueron 2 luchas. Entonces yo me pregunto por qué, yo no sé si en ese momento tú estabas ahí cuando la pelea de Ric Flair, pero yo me pregunto por qué la gente que estaba ahí no sale y dice exactamente cuántas peleas fueron. Bueno, ¿cuántas peleas por el Cuyo Núñez? Bueno, tú comenzaste diciendo es un bucapié, pero tú te respondiste. Tú no sabes por qué la gente dice que son 4 cuando sabe que son 2. Ya tú respondiste. Fueron 2 luchas. Ahora bien, es mi opinión. Nosotros queremos saber la suya. Ok. Espérate, No, ahora que me estoy desayunando, porque yo para mí que eran 4. Para mí era la mía es que son. Mira, yo llegué en un momento clave a la lucha libre para saber cualquier historia. Yo llego en el momento, en el 85, 6 de noviembre, día de la Constitución del 85, cuando se acababa de ir Astroman, aunque regresó después, ni cual siquiera lo vi después, porque vino por 1 o 2 luchas. Se acababa de ir el Caballero Negro, el Puma ya tenía unos meses que se había ido. O sea, se había ido como parte de la historia de quienes fueron los fundadores. Ya Vampiro Cao no luchaba, y la estrella del momento, que eran Astroman, sacaba ya veneno, ¿no? Que eran Astroman y el Caballero Negro, ya no estaban. Pero cuando yo llego, que sí están los Broncos, hay que tenían 1 año y pico, 2 años, que habían como pareja tenían 1 año, como luchador aparte, a lo mejor tenían más. Entonces, ¿qué era el residuo? ¿Qué eran los cuentos en los camerinos, en los viajes, en las guaguas? Uno llegaba a una lucha que iba a hacer en los pueblos a las 6 de la tarde o a las 7, no me acuerdo, y tenía que estar allá a las 3. ¿Qué te crees que hacía uno en todo ese tiempo? Jugar dominó, jugar tablero, ponerse a hablar de lucha, dormir, hacer maldad. Entonces yo aprovechaba para hablar y hablamos de lucha anterior, y nadie nunca me mencionó a mí que fueron más de 2 luchas de Ric Flair. Y hablaban cómo fue la primera y cómo fue la segunda, y Relámpago relajaba cuando entró vestido de Santa Claus. Nadie, nunca en mi vida lo oí. No sé de dónde se saca. Ahora sí todo el mundo sabe, porque tú le puedes preguntar a cualquiera y te van a decir que fueron 2. Si se lo pregunta face to face, como decía el mismo ya Veneno o Relámpago, si lo pregunta ahí, que no sea un programa. Ahora bien, yo conozco una persona que le tengo mucho respeto, que sé que es una persona seria y que pienso que no me va a hablar mentira, pero tiene una mentira. Es mi amigo el Caballero Negro.
que el caballero que yo he escuchado a él, con eso, a Bobby. Entonces, como a mí me enseñaron, no sé si yo lo leí o eso es asunto de abogacía, que detrás de una mentira siempre hay una gran verdad. Yo lo que estoy buscando, ¿cuál es la verdad que se está ocultando cuando se hace la mentira de decir que hubo 4 luchas entre Rifle y Ya Veneno? Los que estaban ahí, yo era una persona no de tanta confianza como era Sabu, como era Terrible de Ya Veneno. Ya Veneno tenía su equipo de confianza. Terrible Veneno tenía su rol, pero era confianza para el rol que tenía. Y Ray Ramírez y Silvio. Y para hacer mandadito había un señor llamado Javier Gustavo, que era su chofer. Esa era la gente, y René, cada cual con su rol. Yo tenía como el rol de varias cosas. Se fue Terrible una vez que hubo un problema en Puerto Plata, que duró como 3 meses fuera. El Pidio Núñez estaba por... Que no fue René al pueblo a una lucha, a una cartelera. El Pidio Núñez era que salía para afuera a ver si venía mucha gente. El Pidio me decía Ya Veneno, vaya y suba hacia arriba. Si era en la arena, y mire para el norte, mire para el sur, para el este y para el oeste, y dígame cuánta gente vienen de cada punto y a qué distancia vienen. Eso era para saber si podía empezar la lucha o si quedaban todavía 50 o 100 boletas para vender. Entonces, en esos roles que yo desenvolví, pues yo nunca escuché hablar de que hubo más de 2 luchas, pero sí escuché que iba a haber una tercera, que se iba a hacer en Santiago, y que por problemas, no sé, económicos, no recuerdo si era que querían más la gente que trajeron a Rifle, que fue de Puerto Rico que lo trajeron, no de Estados Unidos, fue de Puerto Rico que lo trajeron. Otros dicen que no, otros dicen que hubo un asunto, ¿cómo se dice ahora? Corrupción. Hubo un despilfarro, hubo una salida, hubo una pérdida de dinero cuando se iba a los pueblos, sobre todo en Santiago. Entonces digo que por eso... Eso se comenta, pues habrán otros que lo sabrán. Yo no estaba tan cerquita para saberlo, pero parece que fue por la exigencia económica que estaba haciendo la empresa de Puerto Rico, que tú, como bien tú dices, de Carlito Colón, que era el representante. Pero siempre, para terminar la respuesta de esta pregunta, se lo puede decir a quien fuera: 2 luchas Rifle y Ya Veneno, no hubo más. Lo demás, lo que hay que averiguar por qué dicen, sabiendo que nada más fueron usados porque dicen que fue 4. ¿Qué se busca con eso? Bueno, yo no sé por qué, perdóname, Noel, el Bobby, porque hay que hablar claro. El Bobby fue el primero que se inventó eso, de que hay 4 luchas. Y comenzó, sí. Y ustedes saben que ustedes los abogados, por ejemplo, dicen, y me corrigen si no es así, que una mentira dicha muchas veces la pueden convertir en verdad. No, eso es así, pero no somos los abogados que lo decimos. Eso lo dijo Hegel, Hegel era el líder de la propaganda nazi en la Segunda Guerra Mundial, y él decía: vamos a decir mucho una cosa cuando queremos que no la crean, aunque sea mentira, que se convierta en verdad, porque una mentira repetida muchas veces la gente la toma como la. Hegel, el líder propagandístico del ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Entonces nosotros tenemos que traer aquí a personas que puedan desenmascarar. Por ejemplo, Ray vive en España. Nosotros lo vamos a traer al programa porque ese estaba ahí también y no va a decir que eran 3, que eran 4, si fueron 2. Entonces nosotros vamos a traer personas que puedan decir, porque nosotros, por ejemplo, no le preguntamos eso al Caballero Negro, sino sí. de la boca que yo he escuchado eso siempre es del Bobby, pero amén. Muchachos, denle para adelante. No, con perdón, sobre el Caballero Negro, porque es mi amigo y es la verdad. Yo tampoco lo he escuchado. Es que Bobby dice que dijo el Caballero Negro. Yo no escuché el Caballero, yo no he escuchado entonces. Pero sí es verdad. Ahora bien, tú estás bien con Ray. Con el perdón, en Facebook, él sí subió un video hablando de 4 luchas, el Caballero Negro. Creo que sí, que hasta puso corte de las 4 peleas. Creo que sí, que yo lo vi eso. Sí, Caballero lo secunda. Bueno, yo pues, no sé qué buscarán o qué buscan mencionando 2 luchas más, pero aquí yo tengo la fuente mediante la inteligencia artificial, que la inteligencia escudriña bien las informaciones
de acuerdo a lo que se publica. Saben que las publicaciones salen a diario en los periódicos. Cuando una lucha sucedía en aquel lugar, ya ese periódico ya se estaba escribiendo para publicarse al otro día o a la hora o a las 2 horas. Y todo eso está publicado ya. Entonces dice aquí que no hay un número por ciento confirmado universalmente aceptado sobre cuántas luchas exactas tuvo ya Veneno contra Ric Flair. Dice, porque las versiones del cuento difieren según la fuente, pero esto es lo que se sabe o se afirma. Algunas fuentes señalan que tuvieron 2 luchas. Se reporta un combate el 17 de enero de 1982 en Santo Domingo ante unas 14,000 personas. Hay testimonios que indican que hubo una revancha más adelante ese mismo año, según declaraciones de Ric Flair y de fuentes que cubren esa historia. La segunda pelea terminó como victoria de Veneno, aunque la victoria no fue reconocida oficialmente por la National Wrestling Alianza, la NWA. Eso es lo que dice aquí. Bueno, la inteligencia artificial recoge las opiniones que encuentra. Entonces, como ha encontrado gente que dice que sí, gente que no, pues ya también dice, hay las dos opiniones. Exacto. Pero yo tengo mi versión y no la cambio, porque yo estaba ahí cuando pasó eso, o sea, cuando había pasado ya. Luego yo llegué pero tenía la gente que hablaban de eso, y ahora tengo la historia que son ustedes, que me confirman que son 2 también. Pero tengo a Ray Ramírez, que lo mencionó, que es muy buena fuente, como decía usted ahorita, y tengo a Terrible Veneno, que sé que estaban ahí. Y se le pregunta y ellos dicen que nada más fueron 2 también. Entonces, ya después de ahí no hay que buscar más nada. E inclusive yo creo que me han dicho, porque yo no estaba, yo llegué muy después. Bueno, ahorita dije que cuando yo llegué no estaba ya el caballero, que el caballero ni siquiera estaba ahí cuando una de esas luchas estaba fuera del país. Me dijeron que estaba en Europa, o por lo menos eso se dijo en esos tiempos. Bueno, ya tenemos 58 minutos de grabación, invitando a las personas que se sigan suscribiendo a su canal Lucha Libre Dominicana en su sesión el debateo, que está muy popular últimamente. Dale, Chaque. 58 minutos con perdón y todavía no siento la fuerte. ¿Y cuál es? Pues va a acabar el tiempo y no va a llegar la fuerte. Ay. La buscapié. Ay. Mira que te la voy a... Mira que no, estoy cuqueando que te la voy a cambiar, Pidio. Pero esta viene suave. Cámbiala. No, espérate, que todavía estoy en la primera. Bueno. En esos tiempos, ahora que mencionas que estuviste en una época bien importante, tus anécdotas, ¿qué es lo que se vivía cuando tú estabas del lado técnico? Las anécdotas que tú puedes decir de ser un técnico en esos años, pero también lo que tú viviste, lo que tú viste, lo que vivían los luchadores rudos en cartelera, dígase situaciones con los mismos fanáticos, porque la gente cree que eso era un cachú y no era nada fácil. Bueno, del lado técnico te puedo responder por mí, del lado rudo no, pero puedo responderte lo que dicen ellos. Pues yo nunca estuve del lado rudo, excepto esporádicamente tuve que sustituir a alguien bajo una máscara, que fueron muy pocas veces, pero me tocó. Y todos saben que todo el que estuve en esos tiempos, en algún momento, si duró por lo menos 2 años allá, y yo duré mucho más de 2, se puso una máscara por X razón, hasta para una entrevista. ¿Qué se sentía? Bueno, el lado técnico eso era un encanto, porque yo no había que ser buen mozo para tú tener 80 fans que te siguieran a ti y ya tú te creías que tú eras un galán, que estaba todo el mundo enamorado de ti, no sabes que eres enamorado de la lucha libre. Y como tú estabas ahí, ese asunto de que era cosa como para grandes estrellas, que uno lo veía en películas o en pelotes, esos grandes peloteros para firmar autógrafos. Todos los autógrafos que uno firmaba diario, cuando decían que uno era luchador, tanto aquí como
como en otros pueblos, como en lugares que en donde no estaba luchando, que tú estabas paseando, y que la gente te señalaba y que tú oías que decían, ese es el que lucha. Todavía hasta después de la lucha me ha pasado eso, no sé cómo se acuerdan. No, pero espérese que aquí vino uno, también se da eso, porque aquí se entrevistó a un luchador que el papá de la mujer, de la muchacha, le dijo, mira, esta es mi hija y ella quiere casarse contigo, es contigo. Oh. Mira, para que sea también un poquitín con un chin de chiste, el programa, que veo que es un programa muy vivo, muy dinámico. Recuerdo que una muchacha me dijo una vez en el Eugenio, estábamos ahí en una esquinita que había, que uno se paraba, que había como una cafetería, creo que estaba vendiendo cerveza. Había un señor ahí alto que vendía cerveza y que prestaba dinero a los luchadores, yo creo. Y uno se paraba ahí y una muchacha me dijo, ay, a mí me gusta un luchador. Y yo, pero dime cuál es para yo llevarle el mandado. Dice, ay, no, después tú se lo dices. Y digo, no, pero dime cuál es. No, digo, ok, te puedo hacer 3, 4 preguntas. Yo le dije, sí, digo yo, ¿es de la cuadra técnica o de la cuadra ruda? Me dice, no, de lo técnico. Ya de una vez rechacé 16 rudos que había porque era técnico, me quedó con 14, ya de 30, ya nada más son 14. Entonces le digo yo, ¿usa máscara o no usa máscara? Sí, usa máscara. Bueno, ya ahí nada más de los 14 no vaya a 3, porque nada más estaban los Broncos con máscara y el Hombre Araña. Y entonces le digo yo, ¿él es blanco o es medio indio? Me dice, blanco. Digo yo, el Hombre Araña dice, ay, ¿cómo tú sabes? Digo, mira, buena pen. Era el único blanco con máscara, era ese. Isidro Lomber, saludos donde quiera que esté, mi hermano, el Hombre Araña. Pues sí, o sea, tengo la vestimenta del Hombre Araña. Ahora tengo en el Tego Cruz la vestimenta de él. Sí. Pero la de verdad, la de Isidro Lomber. Sí. Pues lo voy a buscar, Isidro, que yo voy a su casa a veces. Bueno, el otro domingo estuvimos juntos en un asunto familiar que tenía ahí, pero en las reuniones de ellos no permiten que uno tenga celulares ni hable, entonces yo no le hice un videito que estaba loco para hacérselo. Se lo voy a llevar ya para que la busque. Sí, adelante. Juéguese ahí, que usted está muy suave ya para concluir mi participación, que ya debemos terminar. Ya debemos terminar. El mejor luchador actual ahora mismo, el mejor luchador actualmente, ¿cuál es para usted el mejor luchador actual? Bueno, mira, ahí es verdad que dura para mí, porque se me habla del actual, no estoy tan familiarizado con los luchadores ahora mismo. Y de lo que he visto, ahorita mencioné uno por ponerlo entre los 5, porque lo he visto bien, lo he analizado, el perfil, pero yo no puedo decirte, bueno. Ahora, una pareja que me gusta, la de los muchachos estos que salen con la música, como el Teo. Son de calle. Eso, como pareja, la pareja que más me gusta es esa, que la veo mejor. Pero como un luchador individual, de verdad que no. Ese el Halcón Negro y Kevin Love. O se la voy a, perfectamente. Se la voy a cambiar la pregunta, se la voy a cambiar. El Bobby Rap dijo aquí que Ya Veneno, se la voy a cambiar. El Bobby Rap dijo aquí que Ya Veneno no era el mejor luchador, el más completo. Dijo que no era. Para usted, ¿él tiene razón, sí o no? Sí, si yo digo que no tiene razón, Bobby, me contradigo. Que lo vi titubeando. No, titubeando para echar para atrás, que ahorita yo no dije que Ya Veneno era el 1, lo puse de cuarto, por tanto, si digo que Bobby no tiene razón, me contradigo. No, Ya Veneno no era el más completo, era el más carismático, pero no era el más completo. Entonces, era el más carismático. Había mucho más mejores luchadores que Ya Veneno. Entonces, el ser carismático no es parte del show y de la habilidad de un luchador. Sí, pero a lo que hemos sido luchadores, en el caso pues está de frente a uno, no consideramos la lucha libre el ganando el público, el boxear, no consideramos la lucha libre el que sabe más de lona, el que sabe más llavear, el que puede darle más el tie al otro para que el otro quede bien, ¿tú entiendes? El que hace la cosa para que la lucha quede bien, no para mí solo, para que yo salga. Entonces hay gente que te hace una cosa maravillosa, pero todavía no le dan chance al otro que desarrolle y que quede el asunto bien. Tanto para mí, eso no es ser buen luchador.
como ser carismático no es ser buen luchador, es ser más carismático. Ahora, el que pudo reunir, de estar en tiempo siempre con el luchador, ser carismático con el público, saber a ras de la lona, lo que se llama la parte olímpica, cuando está abajo, para dominar el suelo, el llaveo. Entonces ya ahí sería el más completo. Sería el más completo. Ya Veneno podría tener tres de estos. Ya Veneno sabía mucho de olímpica, yo lo vi. Sabía, se inventaba la llave y zafarse, y carismático, ni te diga, ¿tú entiendes? Pero entonces faltarían otros que tal vez la tienen otro más desarrollada que él, ¿te entiendes? Pero siguiendo en ese mismo orden, ¿cómo fue tratar con Jack Veneno la figura en el cuadrilátero y fuera de él? Bueno, parece ser que Jack Veneno trataba según trataba el otro, según el otro actuaba. En lo que concierne a mí, que es la pregunta, algo muy particular, Jack Veneno fue un tremendo caballero para mí. Y nunca se me olvida cuando estaba yo para graduarme ya de abogado, que tenía los exámenes de tesis y esto, que él me decía, no, él pidió, si no hay que venir a luchar, no luche. Que se pasó examen, yo quiero verlo de abogado, que no quiero verlo en la victoria con un mal de tigre que yo he traído aquí, que lo que dan es para hacer desorden y cosas. Y cuando me iba a graduar, no se pudo, porque se hizo domingo, y los domingos había siempre compromiso en la cosa, pero él quería ir con la cámara a grabarme, a hacerme el video y esta cosa, siempre tuvo ese deseo. Y dentro de la lucha libre, yo le podía pedir cualquier cosa a Jack Veneno dentro de los límites permitidos, lógico, y nunca me negó nada. Jack Veneno, campeón, mire, mañana yo no voy a ir en la guagua, me voy a ir para tal parte y yo lo espero allá. Él confiaba en que yo no lo iba a fallar. Entonces, pero había gente que no, que había gente inclusive que no lo aseguraban hasta que no llegaban. Y tal vez yo me gané ese trato. Entonces, si Jack Veneno era de otra forma con otra persona, era porque ellos eran diferentes tal vez a como yo era. Yo traté de siempre, como dije ahorita, yo sé que cada cual tiene su rol. Yo no quería que me estuvieran levantando la mano para arriba cada rato, como algunos luchadores que iban la primera vez y cuando se le bajaban el leo para abajo no volvían más. Como uno que se fue cuando yo llegué, puertorriqueño, que hacía papel de comandante Castro, que no le decían Tony le decían, el comandante Castro, que era puertorriqueño o cubano, no sé, como que no le gustó un día que le dieran una pela arriba, después la tuvieron que dar de verdad. Entonces yo sabía mi rol, y yo hacía lo que estaba dentro de mi rol, y lo que me mandaban a hacer, por tanto no podían tratarme mal. Y Jack Veneno nunca me trató mal. Entonces Jack Veneno, para mí, en sentido general, un caballero fuera y dentro del ring para mí. Y le agradezco toda la vida. Bueno, se acabó el tiempo. Se agotó, se le sacó mucho provecho a esta entrevista. Bueno, yo sé que la gente tal vez estaba esperando algo más caliente, más que si yo le dije de un momento que yo lo que iba a hacer real. Pueden creer lo que le dije un 100%, que fue la cosa que yo viví y la que yo vi. Puedo estar equivocado, puedo haber exagerado un poco, tal vez por el cariño que le tenía a cierta persona, exagerar, mencionar esto, o por desconocimiento, decir que este fue mejor que aquel, pero es lo que yo siento y yo estuve ahí desde el 6 de noviembre de 1985 hasta 7 de julio de 1991. O sea, que a mí se me puede creer. No, totalmente. Los comentarios van a estar ahí. La gente le gusta dejar su comentario y opinar un poco sobre el tema, claro que sí. Collado, antes de concluir. No, que entren, perdón, y que hagan su comentario, pues yo le voy a responder por ahí. No sé si lo podrán ellos ver, pero yo sigo y yo respondo todo lo que me dicen. El mayor reto acá a los que entran al programa, que entren y comenten o que me contradigan lo que yo dije ahí o que me pidan que le aclare, que yo voy a estar atento a estarle respondiendo en ese programa y en todo lo demás de las cosas que yo pueda responderle también. Así que entren siempre. Voy a hacerle una pregunta al Pidio, ahora que él mencionó la fecha de su retiro. Si recuerdas tu último rival y por qué decides colgar las botas. Pero mira qué bien, esa última pregunta te va a decir algo que tal vez tú no vas a pensar nunca que fue así. Cuando se llevan la lucha del Eugenio que mencioné yo ahorita, que fue uno de los puntos que debilitó, aparte ya que en el 90
había aquí, lo pueden buscar en la historia social de aquí, una tanda de apagones que la luz iba por rato, había huelga, no podía tú ver la lucha. La gente duró como un año que no podía ver la lucha. Entonces fue como saliéndose. Y entonces cuando empezó a llegar la luz, entró el canal 5 con la lucha de fuera. Imagínate todos estos gigantes allá luchando y nosotros aquí estos enanitos. No iban a ver a nosotros después de un año que casi no nos ven. Entonces, ya Veneno le alguien hablado que la lucha libre estaba desacreditada. Me mandó a buscar un día, vivía yo en Los Mameyes con Ray Ramírez, y me dijo que llevara, ya yo estaba graduado, que llevara mi anillo de graduación, mi título, y que llevara mi faja de campeón welter y la toga. Yo no sé para dónde era, me llevaban con la audición donde Freddy, allí me presentaban como un ejemplo nacional. Algo presentaba Freddy, que vine del campo, que estudié esto, que quisiera yo tener ese video. Pero el asunto no era para resaltarme a mí, era para resaltar que ese que está ahí es abogado de la UAS, mira el anillo, mira y es luchador. O sea que la lucha no es de tigre, la lucha no es de crédito ser luchador. Y miren aquí al Bronco 3, estudiante de tercer año de medicina, recuerdo que lo presentaron. Entonces, ya de ahí para allá siguieron presentándome a mí, ya de ahí yo no era el Pidio Núñez, el luchador boxeador, era el Pidio Núñez, el abogado luchador. Entonces yo salía con una toga, no sé si lo recuerdan, y un birrete, que me lo inventé yo mismo, era todo y me la quitaba con corbata, no me acuerdo ni cómo fue que hacía yo eso. Entonces, me llamaron del colegio de abogados, que estaba, creo que está ahí todavía, digo creo porque solo han mudado y está dividido, está ahí por el Conde, con Isabel la Católica, y me dijeron, mire, me presentaron un videíto, yo luchando, yo saliendo con una todo y un berrete. ¿Usted quiere ser abogado o quiere ser luchador? Y yo le dije, me gustaría seguir siendo las dos cosas, pero si hay que decidir por una, yo lo analizaré, pero creo que me voy a quedar como abogado. Entonces se lo dije a Ya Veneno me dijo, aguántame un par de meses más. Yo aguanté, entonces, eso fue tal vez como en febrero del 91, aguanté hasta julio. Y ya en el 91, Ya Veneno me dijo, ya te puede ir, queda liberado, ya vamos a sustituirte por alguien, muchas gracias, te agradezco mucho. Y le digo, ¿qué cosa? Y oye, ¿cómo fue que vino? O sea, a mí no me votaron y yo me fui, no, el que ve de abogado, no me acuerdo cómo se llamaba, al director del colegio de abogados, el presidente del colegio de abogados, cuando eso, si era Babado, Torres o Diego Torres, no me acuerdo, no. Pero sí que aunque no fue en ellos, fue una comitiva del colegio. Por eso que yo me despido de la lucha. ¿Cuál fue mi última lucha? Mi última lucha fue domingo y fue en Color Visión, fue un muchacho que le decían Golden Boy y Monkey para Terrible Veneno y yo, una primera o segunda lucha. Golden Boy era un rubito que luchaba muy bien, por cierto, no he vuelto a saber más de él. Esa fue mi última lucha, 7 de julio, si no recuerdo mal, fue esa última lucha, o por lo menos el 7 de julio fue que yo me fui, no sé si fue la última lucha ese día. Ahí están las dos respuestas a tus dos preguntas. Bueno, vamos ya, Noel. Ya está bueno, ya está bueno. Quiero. Así tan frío. Quiero darle. Caliente lo que son los patas tan frío. Quiero darle las gracias a nuestro invitado de hoy, el Pidio, que nos ha dado una cátedra de información de la lucha libre dominicana de ahora y de la de antes. Ay. Tremenda la participación. De ahora y de quiero exhortarle a todos que sigan compartiendo este contenido. Ahí está el botón de suscribirse y de darle me gusta. Háganle un suple ahí al botón de suscribirse y active la campanita de notificaciones. Y los comentarios, que yo sé que le van a dejar sus 2 o 3 comentarios ahí al Pidio contestándole. Ya ustedes saben. Teo, despídanos, por favor. No es un suple, una yugular, que era como así, le hacían la yugular aquí para el botón, para que te ahí, campanita. Ya lo bueno, saben. le agradezco esta entrevista, más que entrevista, un podcast, lo que han hecho ustedes conmigo, vuelvo y le digo, pues, traté de ser lo más real posible y siempre estaré a la orden. Si buscan algo de verdad,
en mí siempre la vas a encontrar porque yo no sé decir lo contrario. Pudien irse más profundo y yo iba a responderle también. Bueno, para la Muchísimas próxima, gracias, hermano. para la próxima vez, vamos a ver si tratamos de venir con nuestro programa nuestra sección del debateo en vivo, directamente por YouTube. Obviamente traemos el en vivo ya muy pronto, venimos con eso. Y ahí estaremos, ya no serían 4, 3 y el invitado, serían 4 y el público va a estar en vivo con nosotros. Eso va a estar buenísimo, claro que sí. Ya no solo va a ser el comentario de nosotros, el público también va a estar ahí en vivo, dejando sus comentarios también y nosotros los vamos a leer en vivo ahí. Así que, Teo, despídanos, Teo. Para nosotros es un placer inmenso que nos haya brindado este pequeño tiempo de su tan ocupado espacio. Así es que un placer inmenso, esperando en Dios Todopoderoso que se termine de recuperar por completo, porque sabemos que está a 100%, porque recientemente tuvo una cirugía, pero muchísimas gracias. Para Noel, para el saquetero y para mí, un placer inmenso tenerlo por aquí. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Muy buenas tardes y muy buena suerte. Bye bye. Ay, perdón, no es el show de Cristina.